creyó en el cristianismo, pero solo comenzaron a cambiar sus creencias antiguas. Por ejemplo, Constantino adoraba el sol Invictus, era su dios el sol Invictus, y él cada diciembre celebraba lo que es, ¿cómo se dice? Lo que es el nacimiento de su dios. Entonces cambiaron, por ejemplo, de ahí viene el origen de la Navidad. El origen de la Navidad viene de allí, del sol Invictus. Entonces ahora, en vez de celebrar el sol Invictus en diciembre, ahora celebremos el natalicio de Cristo. De ahí viene el origen de la Navidad. Muy bien. Por ejemplo, la gran diosa Diana, que era muy venerada, muy adorada en ese tiempo, ahora entonces, en vez de seguir venerando, adorando a la gran diosa Diana, ahora veneremos a la Madre del Señor. Y fue ahí cuando comenzó toda esta doctrina, toda esta mariología, las devociones marianas, los dogmas marianos, porque la diosa Diana también era muy, pero muy venerada en ese tiempo. Empezaron a cambiar. Por ejemplo, entonces, habían muchos, ¿cómo se dice? Muchos dioses paganos. Ahora, entonces, porque era muy común tener imágenes de sus dioses, imágenes de lo que creían. Entonces, ahora, en vez de venerar la imagen de Saturno, escuchen, en vez de venerar la imagen de Diana, en vez de venerar la imagen de qué sé yo, tantos que existían, ahora vamos a venerar la imagen de un santo, que San Agustín, que San Pablo, que San Pedro, y fue ahí como comenzaron a paganizar el cristianismo, dejando el paganismo, pero disfrazándolo de cristianismo. Ese fue el error. Por eso yo les he dicho, yo ya no me fío del siglo IV para adelante, ya no me fío del siglo I, siglo II, muy bonito todavía. En el siglo III ya comenzó todo eso, siglo III. Siglo IV, siglo V, siglo VI, ¿para qué le cuento? ¿Para qué le cuento? Pero bueno, hagamos nuestro mayor esfuerzo de vivir, practicar la doctrina cristocéntrica, la doctrina pura del Evangelio. Y en el Evangelio no estaba mezclado absolutamente nada con el paganismo. De hecho, cuando leo todo esto de la historia, dice que los hermanos del primer siglo y segundo siglo eran pero tan celosos que no querían mezclarse para nada con el paganismo. No querían mezclarse con el paganismo, y por eso el Imperio Romano persiguió tanto a la iglesia primitiva, porque ellos se desligaban de todo el paganismo, ya no practicaban las costumbres romanas. Hermano, fue duro lo que pasó con ellos. Incluso venía calamidad, venía desgracia sobre la humanidad. ¿Y a quién cree usted que culpaban? A los cristianos. ¿Qué decían los paganos? Es por culpa de ellos que los dioses están bravos, porque estos cristianos, que por cierto abundaban, dice que crecían y decían, por culpa de los cristianos, los dioses están enojados y por eso viene calamidad, porque este grupo de cristianos ha dejado de honrar a los dioses. El que ha leído historia sabe lo que estoy diciendo, sabe lo que estoy afirmando. Así decían los paganos. Por culpa de los cristianos, los dioses están enojados. Muy bien, otra cosa. En el paganismo, escucha bien,
dice que no había problema que tú eras adorador de Semiramis, adorador de Baal, adorador de Diana. No había problema que eras adorador. ¿Sabe dónde estaba el problema? El problema estaba con el Dios de los cristianos, porque dice que este Dios es muy celoso y solo quiere que a Él se adore. En cambio, los otros dioses no son celosos, que no había problema que tú tengas varios dioses. Entonces, odiaban y detestaban al Dios cristiano, porque el Dios cristiano era exclusivo, era celoso, no permitía que tuvieses otros dioses, y por eso detestaban al Dios cristiano. En cambio, el Dios Dagón, el Dios Baal, el Dios Invictus no era celoso, y no se ponía celoso que tú tengas otros dioses. Entonces era un problema en ese tiempo ser cristiano. Y por eso los persiguieron, los odiaban, los detestaban, los martirizaron, los degollaron. ¿Qué no hicieron con ellos? Cuando yo leo todo eso digo, ¡ala! Pero qué tremendo, qué tremendo. Saludos a todos. Hermano y hermana, sigamos adelante con nuestra doctrina firme en Cristo Jesús. Sigamos adelante. Y por eso he cambiado mucho, hermano, he cambiado mucho. De verdad, quiero dialogar con los amigos católicos, pero diálogo sano, diálogo en paz. Yo, la verdad, ya no quiero estar discutiendo, peleando. No tiene sentido eso, hermano. Adelante, ¿cómo está Bruni? Lo escucho, Bruni. Buenas tardes, hermano querido. Un saludo desde Paraguay a esas 800 personas que tenés en línea. Almas preciosas para delante del Señor. Y me gustó mucho tu live de hoy, que ya no te gusta más entrar en conflicto con la gente que no quiere entender. Y yo noto una cosa, hermano, con esa gente que vos siempre haces debate, son muy conocedores, conocen todas las historias, todo conocen y no se convierten. Entonces dejemos ya de tratar de hacerles entender. Cansa mucho, inclusive algún día te va a hacer debilitar, dudar, y creo que no conviene. No, eso nunca va a pasar. Ahí se está equivocado. Eso jamás va a pasar. Eso nunca va a pasar. Ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no. Estoy contigo, hermano querido. ¿Vos de dónde sos? De Guatemala. Guatemala. Bueno, hace mucho que le sigo y siempre me ha gustado tu tema. Y gracias a Dios tenés una sabiduría y se ve que te dedicas mucho al estudio. Y yo también noto que solo así uno se convierte verdaderamente estudiando la palabra de Dios y se fortalece a sí mismo y que nadie le mueve de ahí, ¿verdad? Que Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo para ti. Saludos hasta Paraguay. Muchas gracias. Amén, amén. No, que a mí me van a tambalear mi fe, no, ahí se están equivocados. Porque ya leí muchos libros. Es que lo que pasa es que los padres de la iglesia es un mar de libros. No crea usted que es poquito, hermano, es un montón. Pero ya leí una buena parte. Si el leer esos documentos titubeara mi fe, yo ya a estas alturas ya debería de estar titubeando, pero yo no estoy titubeando ni siquiera en 0.5%. Todo lo contrario, mi fe se ha afirmado más, porque encuentro que los cristianos del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo estaba enfocado en la persona de Cristo. Defendían con uñas y dientes a Cristo. Los paganos, antes de martirizar a los cristianos, les daban una oportunidad y les decían: niega a Cristo y no te vamos a golpear.
blasfema a Cristo y no te vamos a martirizar. Pero ellos nunca renegaban y confesaban a Cristo abiertamente. Los debates en esos siglos era defender a capa y espada a Cristo, porque surgían muchos grupos. Por ejemplo, surgieron los gnósticos. Los gnósticos negaban de que Cristo fue humano, que tenía carne, y por eso Ignacio de Antioquía hacía tanto énfasis en comer la carne de Cristo, la Eucaristía. Lo hacía por los docetas que negaban que Cristo tuvo carne, tuvo sangre. Ellos creían que Dios es imposible que se haga humano, hombre. Eso era imposible porque el hombre está en pecado, que la caída, etcétera, etcétera. Para ellos era inconcebible que Dios se hiciese hombre. Y entonces defendían a capa y espada a Cristo. Muy bien. Luego, los judíos empezaron a decir que no es cierto que ese Jesús fue por concepción divina. Empezaron a enseñar que ese Jesús es mentira que sea el Hijo de Dios. Y por eso vemos a un Irineo de León ya mencionando la palabra Virgen María. Cosa que no lo hizo Ignacio, cosa que no lo hizo Clemente, pero en siglos posteriores comenzaron a utilizar la frase la Virgen María. ¿Por qué? Para refutar la enseñanza de los judíos. Los judíos comenzaron a decir que Isaías capítulo 7 versículo 14 los cristianos lo habían manipulado, que según para los judíos el original no dice virgen, dice doncella. Y había debate y empezaron a defender a capa y espada que sí, Cristo tuvo una concepción virginal por obra del Espíritu Santo. Entonces, esas partes hay que entenderlo. Pero eso no era para que ellos comenzasen a adorar a María, a hacerle imagen a María, que siglos posteriores se valieron de esos argumentos y crear todos los dogmas. Muy bien, lo que quería decir hace un rato, oremos, hermano, oremos, porque los católicos, los carismáticos, tienen algo muy grande a su favor. ¿Y qué es eso muy grande? Ellos creen que Jesús es el Mesías. Allí no hay discusión. Nunca vamos a debatir con los católicos que si Jesús fue o no fue o es el Mesías. Allí no hay discusión, no hay pleito. El católico cree firmemente que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador del mundo, que nació por obra del Espíritu Santo. Ahí no hay pleito. Entonces hay que orar. Lo único pues que pedimos que vayan quitando esos dogmas que no son cristianos, esos dogmas, esas costumbres que no tienen que ver con la iglesia de Cristo. Y pues se puede seguir llamándose católico, no pasa nada. El día que ellos vuelvan a la verdadera doctrina del Evangelio, ese día van a ser mis hermanos. Y así que no habrá problema. Vamos a ir un domingo con ellos al culto, ahí a su servicio, no tendríamos ningún problema. Como no tengo ningún problema ir a una iglesia Asamblea de Dios, a una iglesia metodista, a una iglesia presbiteriana, a una iglesia de las asambleas de Dios, etcétera, etcétera. No tengo ningún problema.
porque creemos en Cristo. Y hemos tratado la manera de quitar las tradiciones de hombres, doctrinas de hombres. Oremos por ellos, que Dios los ayude, que Dios los ilumine. Pero sí, como le digo, tienen algo muy grande a su favor. Creen que Jesús es el Mesías. Vaya usted al Medio Oriente, vaya usted a Turquía, vaya usted a Arabia Saudita, a ver si creen ellos. A ver si ellos creen que Jesús es el Mesías. Claro que no. Vaya usted al continente asiático, vaya usted a la China, vaya usted a Japón, vaya usted a Filipinas, vaya usted a Taiwán, vaya usted a Singapur, a ver si creen que Jesús es el Mesías. Obviamente que no, es un porcentaje, pero ay Dios, un porcentaje chiquitico, 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 que creen que Jesús es el Mesías. No creen eso. En cambio, en Latinoamérica, pues, el porcentaje es grandísimo. En Latinoamérica, el 90% creemos que Jesús es el Mesías. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Estamos de acuerdo con eso. Así que, por eso, oremos mejor, oremos por ellos, para que vayan quitando todas esas costumbres que no tienen que ver con el Evangelio. Todas esas cosas que no tienen que ver con el Evangelio, y se acabó, tranquilo. Bendiciones a todos, saludos, saludos. Bendiciones. Así que tranquilos, no anden peleando ahí, tranquilos, tranquilos. No anden peleando en los comentarios, tranquilos, tratémonos con respeto, por favor. Tratémonos con respeto, no estemos ahí discutiendo. Así como el diálogo que tuve con doña Betty, pues ahí fue un diálogo ameno, ameno, ameno. Bethany. Saraí, vaya, dice Toma que lave el vaso y que me trae un poco de Jamaica. Saludos a ver, con Julio. Julio lindo dice acá, pero parece que cuesta que entre la llamadita, a veces se va la señal. Cristo Jesús es el centro de nuestra fe. Cristo Jesús es el centro de nuestra doctrina. Cristo Jesús es el centro de todo. Adelante, Julio, lo escucho. Julio, Alberto, adelante, Alberto. Dios te bendiga, siervo. Bendiciones. Saludos, hermano. Sí, no, pues, nomás para animarte, mi hermano, que siga adelante. Gracias por estudiar tanto por nosotros, hermano. No todos quieren estudiar, ¿verdad? Pero gracias por abrir nuestros ojos, ¿verdad? Así que adelante, siervo, siempre adelante. Dios te bendiga y tu familia. Gracias. Un abrazo para usted. Bendiciones, hermano. Adelante, Edgar. Aquí estoy otra vez, hermano. Adelante. Sí. No, él estaba diciendo que estoy muy contento con usted porque se nota su humildad. Siempre le exigen que lea, que no puedes ayudar, que no sé qué. Ayúdame. Y veo que usted, a pesar de eso, pues se ve su humildad, se ve cómo Dios ha trabajado, porque yo hace mucho tiempo que lo veo. Antes era muy así, como los guatemaltecos, ¿no? Muy fuerte, muy que no me dejo. Pero sí veo su humildad ahora, que ha cambiado bastante. De aquí donde yo lo conozco, pues ha mejorado muchísimo, y le doy gracias a Dios por usted y que sí sigue tocando su vida, ¿no? Pero sí, estábamos hablando de lo oculto, de los libros que han hecho cambios y todo eso. Pues la verdad que sí, no solo documentales, sino también libros que hablan de las cosas ocultas que tiene el Vaticano, ¿no? Donde las calaveras que tienen debajo de los templos en Roma, y los sacrificados cristianos en aquel entonces. Y siempre hay cosas ocultas. Yo fui católico, ¿no? Y tocaba las campanas de la iglesia a mediodía, y había un cuarto donde uno no podía entrar. Entonces era muy extraño. ¿Y nunca intentó entrar ahí?
Pues miraba, me arrimaba, pero no me dejaban porque a veces estaba Ah, no, cerrado si yo hubiera sido católico, no, hombre, yo sí me las arreglaba y tenía que averiguar, ¿eh? oh, no, me jalaba las orejas el padre. Yo me encontraba hablando yo era parte de los jóvenes de la iglesia y cuando me encontraba tardes platicando, planificando lo que íbamos a hacer en Cunén, en Zacapulas, de parte de los jóvenes o el Chicamán, me encontraba hablando con ella, me decía, ¿qué haces aquí? De las orejas me sacaba para afuera y me enojaba y pues es parte de lo que ellos ocultan, ¿no? Y también no solo ahí, sino obligaban hablaba yo con muchos ancianos que eran naturales, ¿no? Que obligatoriamente tenían que decir que eran católicos, porque si no, pues los golpeaban anteriormente cuando fueron conquistados por medio de, como los mayas, ¿no? Ellos fueron obligados a decir católico, porque si no, tenían sus dioses, ¿no? El dios de la lluvia, el dios del sol y todo eso. Si no se convertían, no aprendían la palabra católico, les daban para sus chocolates. Entonces ellos obligadamente se declaraban católicos, nunca iban a la iglesia, pero ellos decían católico, yo soy católico y no importa, ¿no? Ellos aprendieron a decir católico, románico y apostólico, ¿y qué todavía? Entonces la verdad de que la doctrina católica fue profundamente enraizada, pero a la fuerza, golpeando, matando, y la verdad es eso, o sea, todavía el Papa pidió perdón hace 2, 3 años atrás por todas esas maldades que hicieron, ¿no? Pero lo que le digo es cierto, hermano. Es muy cierto y hay cosas Así es. ocultas que... Y para ello, un botón. Aquí en TikTok y en YouTube, yo no veo a católicos evangelizando. No saben evangelizar. Incluso curas que están aquí haciendo live y se juntan ahí 4, 5 haciendo live compartido y hablan de los dogmas marianos, que la Virgen María, bla, bla, bla. Termina el live, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y nunca llaman al arrepentimiento. A lo mejor hay un musulmán que está viendo, a lo mejor hay un ateo que está buscando la verdad, a lo mejor hay un budista que está buscando la verdad, que no ha creído en el evangelio ni en el cristianismo y nunca los ve a usted llamar. Entonces, es una evidencia. ¿Por qué? Porque nunca han predicado. Ellos no saben evangelizar, nunca han predicado, como usted lo dice, y para eso hay evidencia. Todo historiador sabe que vinieron los españoles, trajeron la religión católica, vinieron los obispos, los curas, imponían el catolicismo, imponían, no predicaban. Sí, es muy cierto y la verdad es de que cuando yo estaba en la iglesia católica yo les preguntaba a ellos que de dónde habían sacado el persignarse, ¿no? El Padre Nuestro que estás en el cielo y todo eso. Me decían, es que no está en la Biblia, pues es que debería estar en la Biblia para poderlo sacar de la Biblia. No, eso es parte de la doctrina de la iglesia católica. Ah, ok, está bien. Y después les preguntaba, ¿por qué no hablan de los hermanos de Jesús? Hasta que vino, yo me hice, agarré mi confirmación y mi padrino me regaló una Biblia y empecé a leer y me di cuenta que realmente no debería estar ahí. Porque hacía preguntas que no me contestaban y dije yo no soy de acá. Agarré, como dicen en Guatemala, agarré mis chivas y me fui. No me hice católico ni evangélico, pero después con el tiempo, bendito Dios, conocí a Cristo y me hice cristiano, pero sí hay muchas cosas ahí que son bastante ocultas, no se permite tocar, no se permite entrar. Las veces que me daban mis coscorrones en la iglesia era porque el padrecito andaba medio ebrio y se le había pasado las copas, pero no, nada de esto es mentira, todo es real y muchos católicos van a decir lo mismo cuando se conviertan a Cristo. Que Dios te bendiga. Hermano, Edgar. adelante. Un abrazo. Adelante. Bendiciones. Lo escuchamos siempre, igualmente. Amén. Un abrazo. ¿Usted está aquí en Guatemala ahora o anda en los USA? Estoy aquí en los Estados Unidos, pero bueno, voy a ver a la familia. Cuando llegue a lo mejor nos ponemos de acuerdo. Claro que sí. Que Dios lo bendiga. Un abrazo. Bendiciones. Igualmente. Hasta luego. Amén, amén. Adelante,
Paco, ¿por qué? Deberíamos terminar. A la 1:15, dígale, en 15 minutos. Adelante, Paco, te escucho, Paco. 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 Bueno, muy bien. Así es que hay que evangelizar, amigos católicos, apologetas católicos. Tienen que evangelizar. ¿Por qué no evangelizan? A mí no sé, ¿cómo te explico? No encuentro la palabra adecuada. No sé, me preocupa quizás, es la palabra correcta. Me preocupa. Me preocupa que nunca presentan el evangelio. Yo veo lives y están aquí 5 horas y lo único que quieren es hacer pleito con los evangélicos. Dicen, hermanitos católicos, por favor no pidan subir. Y a veces no hacen caso y suben. Preséntate. Yo soy católico. Oh, perdón, hermanito, perdón. Mira, disculpa, solo un saludito rápido. Y lo bajan. ¿Por qué no les interesa atender a sus propios hermanos? Sus propios hermanos seguramente quieren aprender, tienen dudas, pero no les dedican tiempo. ¿Qué dicen? Que suban los protestantes. O sea, solo quieren pleitear y no se ponen a evangelizar. ¿Por qué será? O sea, preguntémonos, ¿por qué será que no se ponen a evangelizar? Y creo que por eso están perdiendo mucha gente. Están perdiendo mucha gente. De verdad están perdiendo mucha gente, porque la comunidad evangélica sí evangeliza, predica. Por eso nos ve usted en las calles, en los autobuses, en la radio, en la televisión, aquí en las redes sociales. Pero ¿dónde no nos vida usted? Padre amado, en el nombre de Jesús, le pido bendiga este líquido. A mí me preocupa cuando veo al señor Alarcón de Argentina, que tiene 2.500 personas en YouTube. Él tiene mucha audiencia en YouTube. 2.500, a veces 3.000. Y se va. Adiós. Que se cuidan, nos vemos otro día. Bye. Nunca presentan a Cristo. En el primer siglo, en segundo siglo, presentaban a Cristo, anunciaban a Cristo, persuadían a las personas para que se conviertan a Cristo, persuadían a las personas que se conviertan a la fe del Evangelio. ¿Te acuerdas tú al apóstol Pablo cuando llegó delante del procónsul Sergio? ¿Y qué dijo el procónsul? Casi me convences para hacerme cristiano. ¿Y qué dijo Pablo? Ojalá te pueda persuadir. Y lo mismo hace Justino cuando le dirige una carta a un rey. Si no estoy mal, es el emperador Adriano. Me corrigen si estoy mal. ¿A quién dirige Justino su carta? Otasiano, a un emperador. Si no estoy mal, es Adriano. ¿Y qué es lo que dice? Lo que quería era persuadirlo para que crea en la fe cristiana, para que crea en la fe en Cristo. Porque ese fue el mandato que Cristo dijo: vayan, hagan discípulos, prediquen el evangelio, enseñen. Tenemos que cumplir la misión, predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias, el buen anuncio, que Dios ama a la creación. De tal manera amó Dios a su creación y envió a su Hijo unigénito, al Señor Jesús.
Y cada persona necesita creer en Jesús, convertirse a Jesús. Cada persona necesita arrepentirse, volverse a su Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un problema y ese problema se llama pecado. Y el pecado lleva a una condenación. El pecado lleva a un juicio. Dios es santo y eso no lo vamos a cambiar. Entonces, la santidad de nuestro Dios no puede tolerar el pecado. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Y si queremos estar donde Él está, hay una condición. Y esa condición es haber sido santificado, haber sido purificado. De lo contrario, no se puede. Hay una condición para entrar a la morada del Padre, para entrar a la ciudad del Padre. Es una ciudad, es una morada santa, totalmente santa, y todos aquellos que quieran entrar a esa ciudad es necesario que estén santos, cumplir con ese requisito. ¿Y cómo obtenemos esa santificación? Por la sangre que su Hijo derramó en la cruz. Él pagó el precio, entregando su propia vida, derramando su sangre preciosa. Y esa sangre es lo que nos purifica, lo que nos redime. Y el Espíritu Santo haciendo una obra de redención en nuestra vida. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje de salvación. Convertirse a Cristo. Confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Querido amigo y amiga, le invito, le motivo que se convierta a Cristo. No que se cambie de religión, porque eso no significa absolutamente nada. Ya lo he comentado y hoy otra vez lo voy a comentar. Yo recuerdo que una persona me llama y me dice: Diego, te cuento que me voy a cambiar de religión. Me voy a cambiar, dice. Voy a dejar la religión católica y me voy a hacer evangélico. Y lo detuve y le dije: no te hagas evangélico. ¿Pero qué me estás diciendo, Diego? ¿Por qué tú me dices que no me haga evangélico? Deberías de estar contento que me voy a cambiar de religión. Y le dije: no, mi querido, no te hagas evangélico. Conviértete al evangelio, que es cosa muy distinta. Hacerte evangélico no significa absolutamente nada. Tener el título de evangélico no significa nada. Abrazar y creer la doctrina del evangelio, eso sí, allí ya cambia la cosa. Me voy a convertir a la doctrina del evangelio. Voy a creer en el evangelio. Ahí cambia la cosa. Voy a creer que Jesús es mi Señor, mi único suficiente Salvador. Y a partir de ahora, Él es el centro de mi fe. Él es mi devoción, el motivo de mi adoración.
El motivo de mi alabanza ahora será solamente mi Dios. Voy a dejar de adorar a seres vivos. Voy a dejar de venerar a seres humanos. Voy a dejar de darle culto a las criaturas y voy a darle culto al Creador, el cual es bendito por el siglo de los siglos. Eso es lo que tú necesitas, le dije. Cambiarte de religión no significa nada. Amigo y amiga, hermano y hermana, lo que nosotros necesitamos es convertirnos al Evangelio y que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y que la sangre de Cristo nos purifique. Ese es el Evangelio. Pero tristemente, hermano, yo siempre lo he dicho, tristemente, no sé por qué el hombre inventa